Que nadie te borre la sonrisa. ¿Quién fue la persona a quien le permitiste que te borrase la sonrisa? Puede que fuera sutil, a veces puede ser una frase hiriente, una rutina que te silenció, una relación que te apagó y de pronto ya no reías con la misma libertad. Hoy hablamos de recuperar esa luz interna que hemos dejado de mostrar. Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, ese podcast que transforma historias, emociones y aprendizajes en libros poderosos que inspiran, posicionan y sobre todo venden. Soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por elección y autora de 25 libros. Mentora de personas que a veces, en ocasiones, han perdido su sonrisa, incluso su tiempo, y aprendieron que recuperarla también puede ser la mejor estrategia de su marca. El episodio que tenemos hoy, ya sabes que está patrocinado por IRIBE, el Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas. Ha sido ellos quienes nos han traído a la protagonista de hoy. Ella es pedagoga experta en violencia de género, galardonada con el premio Meridiana y autora del proyecto Pepuca. Estos cuentos, Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa o Pepuca y el árbol de Albarroja, trabajan en la violencia de género desde la infancia con delicadeza, inteligencia y gran impacto educativo. Hoy trae aquí al programa su tercer libro, sí, porque ella no para. Y si hablamos de violencia de género en educación infantil y primaria, os presento, cómo no, a ella y a veces que Pepuca sale por detrás, a Estela Moreno. Hola, Estela. Muy buena, Rosa. No paras, te dirá la gente, no paras. Estuviste demasiado tiempo parada y ahora lo estás haciendo en modificación absolutamente todo. Totalmente, o sea, que lo has descrito tal cual. O sea, la gente me dice, es que no paras, estás todo el día haciendo cosas y en muchas ocasiones yo misma tengo la sensación de que no hago demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que ese deseo de perfeccionar, de hacer todas las cosas, soy mi mijita, ¿no? Soy un uno. Y muchas veces tengo esa sensación, pero a veces me paro, miro hacia atrás y digo, pues sí, la verdad es que sí, he hecho Claro. cosas. De hecho, a veces yo creo que tenemos esa sensación y la compartimos muchos cuando sabemos que estamos haciendo cosas, pero en nuestra intuición, en nuestro impulso, podemos hacer muchas más, ¿no? Y entonces ya sabemos que hay otras metas y que podemos buscar. Claro, los que están a nuestro alrededor no siempre es así. Hemos dicho que nadie nos quite la sonrisa y es que tú llegaste a este mundo con una sonrisa quitada y una pepuca que te la regaló. Total, total. Pues sí, yo perdí la sonrisa. Inicialmente, Cuca y el monstruo que se llevó su sonrisa, se llevaron mi sonrisa, pero ahora, pensando un poco, creo que yo permití que se llevara mi sonrisa, ¿no? No supe poner límites a tiempo, ¿no? Y en muchas ocasiones permití que me la quitaran y yo misma me la he quitado muchas veces. De hecho, yo tuve la suerte el otro día de verte con una fotografía que además ha subido a redes, quien no conozca a Estela Moreno que la siga y que la vea, en el que mi primer impacto, y se lo dije después, la tuve que ver varias veces porque hace 7 años parecías una drogadicta. O sea, estabas, fíjate que tú eres delgadita, estabas consumida, con una parte así como más de tristeza, se transmitía, ¿no? Esa parte de energía, entonces se te ve el bellezón que eres, que ya lo eras antes, pero claro, estaba muy oculto, estaba muy escondido, no creías en ti. Y ahora ese bellezón de esa fuerza, ese rojo, ese posicionamiento, yo creo que ahí tenemos a muchas pepucas y pepucas que a lo mejor no nos las han contado desde las clases porque han ido haciendo que nos apaguen las sonrisas, pero pepucas que hemos permitido en casas, en nuestras familias, en nuestras parejas, en nuestros entornos laborales. Y entonces, pepuca no solo te trajo la sonrisa, sino que ahora no vas a permitir que nadie te la arranque. Esto por supuesto que no. Esa foto, esa foto es de enero del 2013, cuando yo empecé a hacer mis primeras cositas con Pepuca, nunca mejor dicho, ¿no? Y nunca la había enseñado. Como bien has dicho, mi próximo libro habla sobre, o trata sobre cómo hablar de violencia de género sin miedo, ¿no? Y, y para poder hacerlo, he tenido que perder el miedo. El poder mostrar esa foto para mí es como un posicionamiento, ¿no? Como decir, aquí estoy, ahora soy yo, dejo de esconderme, eh, a cara descubierta y vestida de rojo. Pero esa foto me ha gustado mostrarla porque me ayuda a ver desde dónde estaba y dónde estoy ahora, ¿no? Pero también muestra lo que consume
sufrir una situación de malos tratos. O sea, tú lo has dicho, parecía una drogadicta. En mi vida he fumado, en mi vida he tomado drogas, en mi vida he bebido y no hace falta. O sea, puedes consumirte de muchas formas, ¿no? Y la violencia de género te consume. Yo es que, de hecho, en la fotografía, desde mis propios miedos, y prejuicios, si te veo por la calle en esa fotografía de noche y a oscuras, me cruzo. O sea, imaginas, pero fíjate lo que acabas de decir, nunca has bebido, nunca has fumado, nunca te has drogado, pero es que a veces no vemos que hay determinadas actitudes, ¿no? Que estas son las que hemos normalizado y por eso me parece muy importante hacer hincapié con esa fotografía, hemos normalizado como, "Puf, es que esto era mi día a día, ya ves que tía, es que alguien que te quisiera desde fuera tenía que decirte, ¿cuál es tu droga, tía? O sea, pues tú Claro, eres andaluza y... el problema y- está en que a veces desde fuera te lo dicen, pero tú no lo ves. Estás tan inmersa en esa situación y aquí el problema está en la autoestima. O sea, acabamos en una situación de violencia porque consiguen minar tu autoestima, que dejes de quererte, que pienses que no sirves para nada, que todo lo haces mal y que en muchas ocasiones llegues a creer que realmente te mereces que te traten así. Entonces, a veces desde fuera la familia, el entorno te lo puede decir, pero tú no lo ves. Y por mucho que te lo digan, no lo ves, pues porque no quieres verlo, porque justificas, porque es muy duro reconocer que te has equivocado o que estás permitiendo que te traten mal. Reconocer eso es muy doloroso. Entonces quizás a veces te escondes. Primero te escondes para justificar, para no reconocer que te está ocurriendo, porque no eres capaz de verlo y después quizás también te escondes porque tienes miedo al que dirán, tienes miedo a que te juzguen, porque desgraciadamente todavía la sociedad juzga y revictimiza a las mujeres que sufren violencia, a veces no son creídas. Yo sé lo que es ir a denunciar y que me digan, señora, usted me está mintiendo. Y como bien me conoces, soy incapaz de mentir porque si yo miento se me nota, soy incapaz, no sirvo, me pongo nerviosa. O sea, yo sé lo que es eso. Entonces, entras en una situación de dependencia emocional, de baja autoestima y todo eso lo juntamos con si tenemos hijos, si hay un proceso judicial abierto, eso es, te iba a decir casi imposible de gestionar, ¿no? Pero sí, sí se puede gestionar, sí se puede avanzar y por eso quise poner esa doble foto, ¿no? ¿Dónde estaba y dónde estoy? ¿No? De hecho, a mí me gustaría ver cuál va a ser la imagen que pondrás dentro de 2 años. Pero espero estar cerquita para poder verlo. Tú marcas ese es tu origen, esa es tu historia y además todas las historias, de hecho yo no creo que podamos avergonzarnos o arrepentirnos, todo lo que sucede en nuestra vida nos da oportunidades y tú has conseguido una oportunidad a que Pepuca te haya dado una nueva situación de vida. Pepuca está creciendo, tiene amigos, tiene 2 nuevos libros y ahora no solo existe Pepuca, sino que tú quieres más, porque yo antes he dicho que solo mentorizo a la gente que quiere más, la gente que son resignadas no me molan, yo nací ambiciosa y no voy a morir resignada. Y tú ahora quieres que todo esto permita tener herramientas, porque tú no llegas a todo y eso que haces miles y miles de kilómetros para que Pepuca llegue, sino que quieres poder conseguir llegar a formadores, a pedagogos, a profesores de infantil y de primaria, para que se atrevan a hablar de violencia de género desde las aulas, ya desde infantil y desde primaria, para que esos cambios realmente se lleven en sociedades de una forma preventiva. Cuéntanos, ¿y si hablamos de violencia en educación infantil y primaria? Porque habrá gente que le aterre decir, ¿cómo vamos a hablar de violencia en mi hijo que tiene solo 3 años? Claro, es así, ¿no? Es cierto, el primer cuento de Pepuca, el Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa, lo publiqué hace 7 años, ¿no? Y llevamos 7 años viajando eh, para trabajar en infantil y primaria con el cuento, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo me he ido encontrando muchos miedos, muchas inseguridades, muchas preguntas, ¿no? A veces me las han compartido directamente los profesores y profesoras con los que he tenido la oportunidad de coincidir y otros miedos me los han dicho a mí directamente, ¿no? Por ejemplo, a la hora de plantear el poder llevar a un centro, trabajar los talleres.
con el alumnado. Hay centros que me han dicho, no, en mi centro no trabajamos la violencia de género en infantil, lo dejamos para cursos superiores, ¿no? O algunas profesoras me han dicho, es que me siento muy sola, no sé cómo hacerlo, no tengo formación suficiente. Entonces, todos esos miedos me los he ido encontrando y, y creo que es importante dar la respuesta y hacerlo visible. Esos miedos se hablan en los grupos de docentes y a mí me lo comparten y los dejan caer a veces, ¿no? Pero creo que es importante sacarlos a la luz para que encuentren respuestas y para que no se sientan solos y solas a la hora de trabajar temas que es cierto que puede parecer muy complicado y puede dar miedo. Es más, yo al principio yo también he sentido miedo. Y una de mis grandes preguntas siempre fue, ¿cómo se lo cuento? ¿Cómo le hablo a mi hijo de violencia de género? ¿Qué le digo cuando me pregunte? Esa pregunta ha resonado por mi cabeza durante mucho tiempo. Y yo recuerdo que en aquella época yo iba a la psicóloga y me decía, pues le tienes que hablar, lo tienes que tener preparado. Mi hijo es un niño muy inteligente y en aquel entonces siempre ha sido muy listo y a él nunca le valía porque sí, punto. ¿No? ¿Pero por qué? Además, yo quiero saber de mi infancia. No, y además, fíjate, si se activan ciertas cosas, pues claro, tenemos que pensar que los niños donde pasan más horas es en el cole y donde cuentan porque se sienten seguros de poder contar sus cosas, igual que cuentan que si mamá se tira un pedo, se lo van a contar al profesor, o si de repente estaba desnudo, o si han comido macarrones con tomate y el arroz y los profesores lo conocen todo. Cuando de repente pongan cualquier tipo de imagen o lean un cuento y de repente le dicen, no, pero es que a mi mamá le pegan, o de repente es que esto es lo normal, ahí no puedes conseguir hacerte ojos ciegos, oídos sordos, ¿no? Tendrás que conseguir tener herramientas para poder sacar a ese niño de ese momento, poder hablarle, naturalizarlo, que te cuente un poco más, saber si es una fantasía, si es una realidad, ¿no? Tendremos que tener Claro, herramientas para eso. justamente hay que tener herramientas y una cosa que yo me he dado cuenta y que he ido comprobando, ¿no? Eh, no podemos perder de vista que nos estamos dirigiendo a niños y niñas. Podemos adaptar el lenguaje a su edad, a su punto de vista, ¿no? Ya lo contaba muy bien María Montessori y Alberto Tonucci, ¿no? Son dos pedagogos italianos, ¿no? Y ellos hicieron una pedagogía en la que, digamos que adaptaban el mundo a los ojos de los niños y las niñas. Pues hablar de violencia de género en educación infantil y primaria es eso, hablar con su lenguaje, desde su punto de vista, escucharles. Los profesores y profesoras a veces, pues, ¿qué hago, no? A mí me ha pasado haciendo un taller y alguna niña me ha contado que en su casa, hablo con ella, es que mi padre le ha dado un puñetazo a mi madre en la cocina y le ha tirado al suelo. ¿Qué haces ahí? Pues sigues con el taller, hace referencia y que hay que tratarse bien, no hay que señalar a los niños y a las niñas para que no se sientan invadidos, ¿no? Diferente. Y luego, pues, hablamos, les preguntamos, pero no hay que tener miedo, los profesores y profesoras están para acompañar, para escuchar. A lo mejor ese niño o esa niña lo único que necesitas es que tú le abraces, que tú le escuches. Quizás Habrá en gente casa, que ahora mismo Estela y estén pensando, ¿no? Porque sobre todo profesores que están trabajando en la pública, también a lo mejor en la concertada, ¿no? Pero lo veo un poco desde el punto de vista también sanitario, que hay médicos que dicen, no, yo no voy a pagar otra formación para poder conseguir formarme yo, porque es que todo lo pago ya y a mí no me sale rentable, ¿no? Y yo aquí querría conseguir hacerles un matiz a todas estas personas. Yo no creo que nos formemos para poder sacarle una rentabilidad a todo, sino para que nosotros podamos dormir tranquilos. Y yo ahora me plantearía, aquellos profesores que nos puedan estar escuchando o gente que conozca a otro tipo de docentes, si puedes conseguir dormir tranquilo sabiendo que no tienes una herramienta para si alguien te dice, es que a mi mamá le ha pegado un puñetazo mi padre en la cocina y que tú digas, bueno, de deberes de matemáticas vamos a hacer estas tres tablas de multiplicar y dos de sumar. claro, o Eh, sea, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Tenemos que estar preparados para saber enfrentarnos a determinados temas, ¿no? Y igual que los docentes se preparan pues para saber explicar matemáticas y lengua, siempre, o sea, desde la escuela vamos a preparar
a personas críticas, autónomas, que sepan desenvolverse en la vida y que sepan enfrentarse y resolverse los problemas a los que se están encontrando. Y yo creo que es, igual que nos preparamos para enseñar matemática o lengua, es mucho más importante poder prepararnos para determinados temas como este, ¿no? Es súper importante. Yo no podría dormir tranquila. O sea, yo afortunadamente duermo tranquila todas las noches porque, porque hice algo. Parte de hacerme esas preguntas, ser consciente que tenía que tener respuestas para darlas. Luego me formé. O sea, yo ya era pedagoga y cuando superé esta situación, justo antes de escribir el primer cuento de Petuca, que ya hablaba de violencia de género, yo me preparé, hice una investigación, analicé y quise entender desde la teoría lo que me había tocado vivir en la práctica, ¿no? Pero después he querido seguir profundizando y seguir formándome. Y hice el máster en violencia. Entonces, creo que es importante formarse y prepararse para determinadas situaciones como docentes. Y esta es una de ellas. Entre otras cosas, porque me he dado cuenta que hay una falta de formación en la formación inicial del profesorado, en la formación permanente, ¿no? He tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones a la universidad, a los cursos de magisterio, para orientarles y para contarles cómo pueden trabajar la prevención de la violencia desde sus aulas, cuando sean futuros profesores y profesoras, cómo pueden hacerlo a través de los cuentos, ¿no? Y distintos recursos. Y a veces me cuentan, es que esto no nos lo han enseñado. No nos lo han enseñado en la carrera, no tenemos formación, no sabemos cómo hacerlo. Y en otras ocasiones algunos profesores o profesoras también me han dicho, bueno, sí, hacemos un curso que nos obligan desde la administración, pero es un curso online de 10 horas y lo único que tenemos que hacer es poner crucecitas. Eso no te forma. Eso no vale porque además cuando ya hemos pasado primaria e infantil, cuando llegamos ya a secundaria o a la universidad, las cosas ya están hechas, ahí ya están provocadas las heridas e incluso ya no porque pueda conseguir sucederles en sus familias, sino porque el desarrollo personal, la autoestima y lo que estemos creando con esos niños para que aprendan a decir que no, a que se respeten, a que no limiten, llegan los primeros años. A partir de los 10, 11, 12 años las cosas ya están hechas y por eso me parece que hay que dar mucho impulso. Yo siempre he dicho, cuando estuve en la parte infantil, ahora me queda solo uno en primaria, a los profesores no daban abasto, o sea, no es que no dieran abasto, además de que tenían tantos niños, yo me acuerdo que hubo situaciones de pelea y situaciones más de agresión, de no, pues de morder a alguien, y entonces te contestan, es que eso es normal. Entre niños eso es normal. No, mira, esto es frecuente, pero no es normal. O sea, yo a mi hijo le levantaron un pezón y tuvimos que darle puntos de un mordisco y la profesora decía, bueno, son cosas que pasan. No, no, esto no son cosas que pasan. Esto puede ser frecuente, pero tú tendrías que haber puesto herramientas para poder haber gestionado ese tipo de emociones. No puedes conseguir asumir que de repente se le levante la falda a una niña. Yo eso lo he visto en mi colegio para ver si tiene bragas o no, y de repente es, bueno, son cosas de críos. No, no, no son cosas de críos, eso es violencia. Entonces, hay que conseguir tener herramientas, no para que te estés castigando, pongas libros en una esquina o les quites en un recreo, ¿no? Que no se aprende absolutamente nada desde el castigo, pero tendremos que hacer una educación de por qué tú tienes que pedir permiso, no romper la intimidad de ese niño. Bueno, nos muestra mucho la intimidad de que no miren tu móvil. Ya, pero es que hay otras intimidades que nos las saltamos por el forro diciendo que todo es normal. Y yo creo que tenemos a profesionales posiblemente, no sé si en burnout con todas las cosas que tienen que conseguir hacer, pero lo que sí que sé es que no tienen herramientas para poder conseguir ejecutarlo. Así es. Además, es muy importante eso que has dicho, ¿no? Que es necesario que sepan reconocer y que no se relativice la violencia. En muchas ocasiones, o sea, la violencia de género, a pesar de que cada vez se habla más, cada vez se visibiliza más, y yo ahí estoy en ese empeño que lo que yo quiero es que se visibilice para saber qué es y para prevenir desde ahí, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo, yo he percibido que los profesores y profesoras no saben qué es la violencia, no saben cómo se manifiesta, no saben qué hacer frente a ella, y en muchas ocasiones la tienen normalizada o la relativizan demasiado, no le dan la importancia necesaria, ¿no? Como bien has dicho, bueno, eso es cosa de niños. Bueno,
Eso es una de las respuestas que están incluidas en mi libro, ¿no? Uy, es que no me quiero meter en un lío, ¿no? Es súper importante pensar una cosa. La actuación y la respuesta que le dé a un niño o a una niña un profesor, una profesora, estoy convencida que va a afectar mucho al desarrollo futuro de ese niño y de esa niña. Depende del apoyo, de la escucha, de la empatía, de la comprensión y del trato que se haya tenido desde el centro educativo, va a cambiar muchísimo tanto el futuro de ese niño o de esa niña y también de esa madre. O Y sea, de yo los pensando, compañeros que lo escuchan, porque si claro, exactamente, claro. mira, es que a mi mamá le han pegado y de repente no hacemos ningún tipo de actitud, si sucede dentro de ese entorno o en esas circunstancias y los niños ven, es que ella no le hizo ningún tipo de respuesta o de repente la señaló o la han ridiculizado y demás, yo no voy a contar absolutamente nada en la vida. Claro, exacto. Es fundamental saber. El centro educativo y los docentes tienen una gran responsabilidad, tanto como institución, tanto como profesionales. La ley les obliga a abordar estos temas y tienen que poder estar formados y creo que es algo fundamental. Creo que es una pata pendiente en todo este problema, por decirlo de alguna forma, ¿no? En todo este mundo de la violencia de género. Creo que todavía nos queda mucho por hacer, mucho por avanzar. Se ha avanzado mucho, pero siento que todavía estamos poniendo parches, tiritas. Arreglamos esto y salte por allí, arreglamos esto y salte por allí. Y una de las cosas por las que hay que empezar es educar y prevenir desde la infancia. Y ahí los profesores y profesoras tienen una responsabilidad muy grande. Sobre todo porque utilizamos varias patas, ¿no? Por una parte el tema del profesorado, tú ya lo habías hecho con los niños, habrá un momento en el que haya que educar a los padres, ¿no? Porque uno solo no puede conseguir estar tirando absolutamente de todo, sino que tendrá que haber más gente para poder hacerlo. De hecho, te ha pasado a ti. ¿Cuántos kilómetros lleva haciendo Pepuca ya? Pues, hemos hecho 150.000, que no se me haya escapado ninguno. Esos son los que yo he hecho con mi coche, con Pepuca al ladito, por España. Los kilómetros que ella ha recorrido con su mensaje, con su cuento, con sus materiales, es incalculable. Son 7 años dando ya a conocer a Pepuca a nivel nacional e internacional, pero evidentemente hay muchos kilómetros, hay muchos centros, hay muchas aulas y tú no puedes llegar absolutamente a todos. Pero esto no significa que podamos hacer una educación de primaria o de tercera generación, ¿no? Yo siempre lo digo en el tema de la salud, que alguien viva en Soria no significa que no pueda tener los recursos de un primer mundo si puede hacerlo si vive en Madrid. O sea, tú tienes que conseguir compensar de alguna manera para que esas personas puedan conseguir tener esa asistencia sanitaria. De la misma manera tendría que hacer la parte educativa, ¿no? O sea, tú porque de repente vivas en un pueblo, no puede ser que en la violencia sí que esté permitido ahí, ¿no? Porque no estés en un centro concertado, privado, que se pueda hablar de violencia, y en el otro no. Entonces tendremos que instar, sobre todo a lo mejor la palabra no es obligar, ¿no? Sino que la gente elija, que entienda que dentro de su merecimiento, igual que estudian inglés, que pueden conseguir también estar estudiando sobre la prevención primaria desde la violencia porque así serán mejores docentes. Y a lo mejor cambiamos esa palabra de profesor a docente a maestro, ¿no? A mí me gusta muchísimo más esa palabra de maestro porque en el fondo le está enseñando la maestría de la vida desde que son muy pequeñines. Y todos recordamos a grandes maestros que tuvimos desde muy chiquitines y algunos que no hemos querido volver a verles justamente porque nos hicieron lo contrario. Totalmente. Es que un maestro o una maestra puede significar ser un referente para toda la vida o, o alguien al que deteste de por vida. Incluso, por ejemplo, yo tuve un profesor de matemáticas pues, que era horrible, no lo entendía y a mí las matemáticas ahora empiezo a cogerle un poco el truquillo, ¿no? Cuando me toca ayudarle a mi hijo. Un profesor puede ser una persona que marca profundamente en la vida de un niño o una niña. Mira, yo siempre cuento una anécdota. Em,
que agradezco mucho a mis padres el tipo de mentalidad que me dijo mi padre de no callarme nunca la boca, ¿no? O sea, claro, eso no siempre le gustó luego que yo no me callase nunca la boca, pero todavía recuerdo una actitud que yo tenía 13 años, es decir, que estábamos en primaria, ¿no? Porque hasta ese momento estábamos hasta los 14 y me fui yo estaba en un colegio concertado, a un entorno educativo religioso, ¿no? Había ahí como unas reuniones que habían cada X meses y yo era la mayor, bueno, éramos de las mayores, estábamos ya en octavo, entonces terminábamos ese año para poder pasar a la parte de secundaria. Y vinieron niños más pequeños que yo. En ese momento empezábamos a tener el colegio mixto, mi curso no llegó, llegaron las promociones que eran 3, 4 años detrás de mí, las más posteriores, y vinieron rápidamente porque, bueno, el liderazgo me imagino que le llevas desde pequeñín a veces y te vieron y es rosa, rosa, rosa que tenemos miedo, ¿no? Entonces la jugada era, y sucedió tal cual, que a las 2 de la mañana había una monja que les levantaba para ducharles con agua fría y que estuvieran desnudos viéndoles ella. Y entonces había pasado y vinieron unos niños a buscar mi ayuda para que esto no pasase. Yo recuerdo tener 13 años y les dije, estados tranquilos, eso no va a pasar. Y tenía 13 años, ¿eh? O sea, que me refiero, es verdad que mi altura es la misma de los 13 años, porque desde los 11 años no he vuelto a crecer, así que la altura que tengo ahora es la misma altura del S, el cuerpo no. Y cuando vinieron a las 2 de la mañana, incluso abrieron mi tienda de campaña para que yo saliera, y entonces la premisa era desnudaros, ir a la ducha y bañaros con agua fría. No tenía ningún tipo de concepto, ningún para qué, excepto sus propias alegrías o placeres, ¿no? Y yo me acuerdo que se puso todo el mundo detrás de mí y le dije, pues mira a ver si eres valiente de quitarme la ropa tú. Y en ese momento no sucedió absolutamente nada más, ¿no? Claro, yo cuando llegué di la voz de alarma, ¿no? Se lo conté a mis padres, se lo conté a la profesora, lo que había sucedido. Y lo que sucedió, me imagino que por falta de herramientas, porque para mí eso no deja de ser violencia, una violencia todavía un poco más implícita, ¿no? Una violencia sexual, que en este caso se ejecutó. Lo único que pasó en ese momento es que a la monja la llevaron a otro dispositivo, o sea, a otro colegio, se desplazó, de hecho fue para Andalucía, creo que fue para Sevilla, desde Valladolid. Se pasó para allá, nos llegaron carteles de Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos quiere, quiere a los niños por todo el colegio, empapados, porque además fue como muy llamativo y se hizo un silencio total y absoluto sobre aquella situación y se dejó impune. Pero los profesores hicieron un silencio, nadie se metió, nadie escuchó, nadie vio, los niños eran, nos lo habíamos imaginado, ¿cómo creéis? Yo decía, ¿imaginado? Pues si he estado ahí, ¿qué me estás contando? O sea, si esto no hubiera sucedido de esta manera, yo habría visto. De hecho, desde aquel entonces yo ya no volví a participar en este tipo de conductas con mis dudas a muchas cosas. Esto no puede conseguir ser que suceda. Yo sé que sigue pasando. De hecho, hace poquito han cogido a gente dentro de grupos de entrenamientos de fútbol y demás, y todas las veces vemos casos. No puede ser que los padres no tengan herramientas, que los profes no tengan herramientas y que lo que hagamos sea ocultarlo y callar las voces. Totalmente. Y no, no se puede mirar para otro lado, ¿no? Y normalmente, o sea, no sé si has escuchado el dicho, ¿no? Que dice, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Y normalmente cuando un niño o una niña te cuenta que algo le ha ocurrido, es que le ha ocurrido. Los niños podrán tener mucha imaginación, un tipo de pensamiento imaginativo. Los niños normalmente cuando te cuentan que algo les ha ocurrido, es que es verdad. Hay que escucharles, hay que atenderles y no mirar para otro lado. Y mucho menos en cuestiones de violencia, violencia de género, violencia sexual, bullying. No hay que mirar para otro lado, hay que acompañarles. Estela, estoy segura que vas a acompañar a muchos profesores, que vas a escuchar a muchos padres, que yo tengo los dos libros, lo he leído con mis hijos, ahora mismo uno va a cumplir 10 años y el otro 12. Te comenté a ti la respuesta por forma privada. Mi hijo con 9 años decía, "¿Pero cómo puede ser que esta niña se dejase quitar la sonrisa, que le hubiera puesto límite, ¿no?" Me gustó mucho su respuesta porque significa que algo estamos haciendo en casa, así que espero que muchos padres consigan esos libros, primero los cuentos para que ellos mismos puedan estar preparados, pero que exijan a sus profesores, a los docentes que están dentro del aula, que puedan estar formados porque estamos dejando a nuestros hijos, que es lo más importante. Y si exigimos a un pediatra que consiga tener una formación y una especialización, o no meteríamos a nuestros hijos en ningún quirófano con un cirujano que no hubiera hecho ninguna intervención quirúrgica, pues tampoco
tampoco dejemos que los profesores que estén dentro de nuestras aulas no consigan hacer este tipo de violencia, porque será lo que luego va a borrar las sonrisas de nuestras adolescentes, de nuestros adolescentes, incluso de esos adultos que vemos muchas sonrisas perdidas, muchas cosas que están hechas todavía y que no deberían pasar. Así que por todo eso solo puedo darte las gracias por haber estado aquí en este podcast de libros que venden y por haber participado en ese programa de Neven haciendo ese pedazo de libro que todo el mundo tiene que descubrir. Muchísimas gracias, Rosa. Chicos, pues lo hemos visto, lo hemos oído, cosas que serían necesarias. Pablo Neruda decía que puedes cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. De la misma manera, hemos visto que este mensaje de Estela Moreno, pues pueden tratar de taparle o que no quieran escuchar, pero ya os digo yo que su mensaje siempre, siempre va a florecer. De la misma manera que puedes hacerlo con el tuyo, si quieres y te atreves a escribirlo y a compartido. Varios libros, ¿no? Te hemos recomendado toda la saga de Pepuca y las que llegarán, porque estoy segura que Pepuca no se va a conformar con dos ni conformar a profesores, será toda una rastra así que sigue hasta la Moreno. Y recuerda que si tú quieres hacer ese permiso, pues vamos a tener un libro que tenemos ahí desde el 16 de agosto, 30 errores que te impiden vender tu libro, sí, de una susodicha de mí misma, el número 21 que sale al mercado. Sobre todo porque yo quiero que tu libro, después de haber utilizado todas esas horas, consiga evitar todos esos fallos que pueden impedir que bloqueen todo ese potencial de tu libro antes, durante y después de poder conseguir escribirlo. Una frase, un cierre, no permitas que nadie te borre la sonrisa ni que hagas todo lo que el mundo hace. Pero justamente porque vas a ser especial, recuerda, este podcast tienes que estar suscrito. Pepuca tiene que ser conocida a todo el mundo. Por lo tanto, comparte este episodio y sigue escuchando al resto de la gente que está por aquí, porque te aseguro que te van a sorprender. Te espero ahí en rosamontana.com, en este podcast o en donde tú quieras, porque si quieres que las cosas pasen, depende de ti que las lleves a cabo. Mil gracias.